Somos luz en la oscuridad, llamados para las ruinas restaurar, nuestra tierra edificar sobre el fundamento de la verdad. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. La tristeza se acabará, llega salvación a nuestra ciudad. Corazones Él sanará y cambiará el lamento por libertad. El pasado no nos acusará, es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual, el futuro es hoy. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Somos una generación, marcando todos juntos esta nación. Brillaremos hasta el final, en la luz del que compró nuestra libertad. El pasado no nos acusará, es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual, el futuro es hoy. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Oh, es tiempo de actuar. Oh, la ruina restaurar. Oh, en él todos veremos el futuro aquí. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Grita hoy, vamos a celebrar, cántalo. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Grítalo, grítalo. Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin
escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Solo tú conoces mi camino, lámpara a mis pies es tu voz, amado, tú eres mi destino, a dónde iré sin ti. Solo tú conoces mi camino, lámpara a mis pies es tu voz, amado, tú eres mi destino. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Papá, háblame, papá. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Tu voluntad. Hermanos amados, damos gracias al Señor por su gran misericordia, porque ha sido bueno y porque hoy nos ha permitido nuevamente estar juntos a través de la internet, de la emisora de la radio online, esperando de que Dios les haya guardado durante todo el día, durante todos los días, y junto a su familia, junto a todos ustedes. Que Dios hoy nos permita estar en paz, en armonía, en un corazón dispuesto, en un corazón humilde delante de su presencia, y nos prepare, porque el corazón, la mente y todo el ser nuestro debe prepararse antes de poder acercarse a Dios y tener un momento de meditación, un momento de conversación con Dios,
el corazón se debe preparar, la mente se debe preparar, uno se debe disponer. Cuando no es así, es posible de que no estemos atentos y no escuchemos si Dios quiere hablarnos personalmente. Dios puede hacerlo de cualquier forma. Dios puede hablar en la calle, Dios puede hablar en un bus, Dios puede hablarte por medio de algún gesto de alguna persona, de algún hijo, de alguna familia. Por alguna situación determinada en la vida Dios te puede hablar, pero todo depende de qué tan atento está uno a ver a Dios en esas circunstancias. Por eso, si hoy nos hemos dado el tiempo de estar en la sintonía, que Dios nos permita también tener la disposición, el ánimo, el buen sentir en el corazón de poder estar atento a algo que Dios nos pueda bendecir, alguna palabra, algún texto o alguna meditación en el corazón que Dios permite en este momento. Así que muy agradecido por el Señor y por esta oportunidad que nuevamente nos da de poder compartir su palabra y poder alcanzar, estar en esta armonía con ustedes a través de la emisora. Comentarles que también hay más hermanos acá, el hermano Mauricio, el hermano Rodrigo, el hermano Jeremías, como siempre en los controles, y sus familias, ¿ya? Así que Dios nos permita hoy, como cada vez que se transmite, un buen momento en Él. Un buen momento en Él. Como dice la Escritura, que donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estaré en medio. Así que creo y anhelo de que haya más de 2 o más de 3, solamente para que Él esté en medio, que es lo que más importa en realidad de reuniones como esta o de acercamiento al Señor. Si Dios está en medio, vale la pena, si Él está en medio. Y Dios estará si hay congregados en su nombre. Y eso significa estar en esa armonía, estar en ese sentir, en ese carácter que significa su nombre. Entonces, si es así, Dios va a estar en medio nuestro, el Señor va a estar en medio nuestro, su consejo va a estar en medio nuestro, y su espíritu va a estar en medio nuestro. Así que Dios les bendiga mucho, hermanos, y les invito a disfrutar o a escuchar una alabanza de meditación en el corazón a través de la radio y seguiremos compartiendo.
Amados, vamos a estar compartiendo las escrituras, recordándoles que si desean pueden compartir el link a algún conocido, alguien que tenga una necesidad de estar escuchando. Decimos que tratamos de que lo que se comparta no sea algo tan difícil de entender, sino que sea claro también para alguien que no tiene mucho conocimiento o no conozca el Evangelio, que pueda ser claro para ellos. Es nuestro anhelo. A veces los temas se van profundizando un poco al punto de analizarse cosas que son más profundas, pero siempre está el ánimo de que todos puedan comprender, que sea un mensaje claro, un mensaje que se pueda escuchar y se pueda comprender, aún sin tener mucho conocimiento del Evangelio. Y esperemos que Dios permita, bueno, lo que Él quiera en realidad, pero que Él permita que sean alcanzados todos los que oyen. Que Dios nos bendiga a todos en realidad, no solo aquel que escucha, sino aquel que también comparte, aquel que está en los controles. En las casas a veces alguien pone una radio o transmite algún mensaje, una persona en particular, pero también dentro de la casa hay más personas que pasan, que transitan, y a veces una palabra, algún mensaje puede bendecir sus vidas. Yo creo que muchos de los que llevan tiempo en el Evangelio, en alguna ocasión, en muchas ocasiones de su vida, han escuchado un sermón o un pequeño mensaje, a veces de alguien que está en la calle predicando, una simple palabra que ha bendecido su vida. Y Dios es así, Dios es así. Una simple frase puede darte respuesta a tu corazón, puede disipar las tinieblas o puede sacarte del hoyo de la desesperación. Así que vamos a estar escudriñando el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 2. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Y dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Otra vez vuelvo a leer: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, te damos muchas gracias por este día, porque nos has permitido despertar, abrir los ojos por la mañana. Nos has dado un nuevo día, Señor. No todos han podido despertar hoy en el mundo y abrir sus ojos por la mañana. Nos has dado hoy el privilegio de hacerlo, Señor. Y a esta hora, Señor, de la tarde o del día ya, tenemos vida, tenemos salud. Señor, podemos oír, podemos escuchar y podemos tener esta instancia, Señor, de poder leer y meditar una vez más, Señor, en tu palabra. Quizás no todos aprecien este momento, Señor, en el mundo, pero te damos gracias nosotros, hoy los que estamos aquí, por este momento. Y te damos gracias por aquellos que en otros lugares también se reúnen, Señor, para escudriñar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Permítenos hoy ser humildes en el oír, ser humildes en el escuchar, ser humildes, Señor, en el compartir. Y pueda nuestro corazón, Señor, ser sensible, Señor, a tu voz. Que tú nos permitas hoy esta bendición de estar alrededor de tu palabra, y que tu presencia pueda estar, Señor, también en medio nuestro. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Alguien podría decir, es un mensaje o es una palabra que alguien se le podría decir a una persona que está lejos de Dios. Generalmente se puede tomar este texto y decirlo en la calle o compartírselo a alguien que no conoce a Dios y decirle: todo hombre pesa su camino y lo considera recto, pero Jehová pesa los corazones. ¿Por qué? Porque quizás tu camino no es recto como tú piensas por estar lejos de Dios. Puede ser. Pero esto no se aplica solamente a la gente que está afuera, sino que a toda persona.
a toda persona. La Escritura dice en otra palabra que el corazón del hombre es engañoso. Es como difícil de tener claro lo que hay en el corazón. Porque hoy mi corazón puede ser un corazón que siente mucho amor, que siente mucha misericordia o que siente mucha pureza, pero determinada una situación en la vida, mi corazón puede tener otros sentimientos y otros pensamientos que quizá para mí eran extraños. El corazón que ayer en el momento de tranquilidad podía tener perdón, podía amar, en el momento de dificultad o en el momento de adversidad puede llenarse de ira o de rencor. El corazón del hombre en sí es engañoso. Por eso Dios pesa los corazones, más que el camino del hombre. Porque uno dice, el hombre puede decir, yo voy a hacer esto, o esta es mi forma de vivir, o de esta manera me comporto, y en su propia opinión, lo que está haciendo está bien. Pero Dios conoce la intención que hay detrás de cada paso que uno da, de cada pensamiento que uno tiene, porque pesa el corazón. ¿De dónde emanó? Del corazón del hombre emanan los buenos y los malos pensamientos. Así. Y el hombre sabio, por decirlo así, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Pero el que no, porque el corazón puede almacenar cosas buenas y cosas malas. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Existe un buen tesoro del corazón, pero el corazón también puede almacenar cosas malas. Y si del corazón del hombre emanan los buenos y los malos pensamientos, y por nuestros pensamientos nosotros decidimos hacia dónde va nuestro destino, es posible que de un pensamiento malo del corazón terminó nuestra mente determinando nuestro destino. Y nosotros pensamos que estaba bien. Pero Dios no pesa mi camino ni mi pensamiento, Dios pesa mi corazón. Y sabe de dónde emanó la actitud que yo tuve o la decisión que yo tomé. Es así que existe la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel que muestra cómo Israel es en algún momento determinado un pueblo que por causa de la necesidad termina yendo a vivir a Egipto y termina multiplicándose en grande manera en Egipto. Llega un momento en que Egipto empieza a afligir a este pueblo de Israel. Israel se empieza a acordar de que Dios le había dado promesa. Y Dios en su gran misericordia y en su gran amor elige un día determinado para contestar la aflicción de su pueblo y envía a Moisés. Un hombre criado en el conocimiento, en la enseñanza del imperio egipcio, con todo lo que conlleva, tenía educación de príncipe, por lo tanto tenía mucho conocimiento y muchos misterios y acceso a mucha información. Pero Dios elige a ese hombre, que tenía una particularidad. Ese hombre, primero era el hombre más manso de la tierra. Dios termina en él forjando una actitud así, pero en el principio no era así. Dios trabajó con el corazón de Moisés para que ese fuese el hombre más manso de la tierra, pero también tenía limitaciones, tenía muchas limitaciones. Moisés no era un hombre de fe, aunque la Escritura dice que por la fe, ¿cierto?, Moisés hizo cosas, pero los pasos que muestra la Escritura acerca de Moisés vacilaba en muchas ocasiones. Y a pesar de eso, Dios lo escogió. Moisés tenía problemas para hablar, era torpe para hablar. Cuando Dios lo envió a que hablase con Faraón, él de lo primero que se queja delante de Dios o le expone a Dios que él era tardo, que él tenía problemas para hablar. No le faltaba conocimiento, tenía conocimiento. Pero ¿cómo transmitía ese conocimiento? No tenía problemas para enfrentarse al faraón, lo conocía, se había criado con él, no le tenía miedo tampoco al faraón, pero tenía temor de hablar, era su limitación. A pesar de que había visto una zarza que ardía, había escuchado a Dios, aún así, él tenía ese temor. Y la Escritura dice que ante esa manifestación de temor, Dios le dice, yo di la vista, yo di la voz, y también la quito el oído, yo puedo hacer de ti y poner palabras en tu boca. En ese momento Dios le dio a entender a Moisés que Dios podía sanarlo o hacerlo hablar de una buena manera
y sacarlo de ese estado de tartamudez, podría decirlo, o de falta de fluidez en su lenguaje, y sanarlo en ese momento. Pero aún así, la fe, al parecer, de Moisés no logró ser lo suficientemente grande que termina pidiéndole a Dios, a alguien. Y Dios no le agradó mucho aquello, así que le puso a Aarón a su lado para que Aarón hablase por él. A través de Aarón hablaría, digamos, con el faraón. Pero eso muestra ¿qué? Muestra una limitación en Moisés. Pero a pesar de todo, Dios lo eligió y lo escogió. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo eligió igual? Se necesitaba mucha fe para poder sacar a un pueblo de allí, y no era el hombre más lleno de fe. En ese momento tampoco era el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, Dios lo escogió. ¿Y sabe por qué Dios lo escogió? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Esa es la verdad. Y el corazón del hombre es tan engañoso que solo Dios puede conocer el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre se manifiesta en su totalidad en los peores y en los mejores momentos de la vida. En la abundancia que el hombre puede tener, en el bienestar que el hombre o la mujer puedan tener, y en la calamidad, y en la necesidad, y en la desesperación, en el conflicto que el hombre o la mujer puedan tener. Allí se manifiesta quién realmente es. ¿Quién realmente es? La Escritura muestra, si seguimos hablando acerca de Moisés, en todas sus falencias, también tiene problemas cuando tenía que... Dios le había dicho que los sacaría de Egipto, y cuando salen de Egipto se enfrentan a un mar. Y lo primero que hace Moisés es orar a Dios, para que tenía un mar delante de ellos y no podían avanzar. Y le dice Dios a Moisés, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué me pides a mí? Dile al pueblo que marche. O sea, tienes solamente que decir al pueblo que marche. Le faltaba fe, pero era normal. Y Dios aún así lo eligió. Aún así, en el camino iba corrigiendo, por decirlo así, las falencias que podía tener Moisés, pero aún así lo escogió. Y no había otro más indicado para que hiciese esa tarea. No había otro. No había otro. De hecho, si, habiendo estado lejos de la ley de Dios, habiendo estado lejos del conocimiento de lo que significaba Dios, y habiéndose criado con los egipcios, con Faraón, y habiendo sido educado de esa forma, con otra cultura, porque en realidad los egipcios tenían una cultura, una forma de vida distinta a la que tenían los hebreos. Y aún así los cogió. Aún así los cogió. Y lo llevó. Llegó un momento determinado en que sacó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, estando en el desierto, con la dureza de su corazón, se revela con Dios de tal manera que le piden a Aarón que les fabrique un becerro, y le dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Rebelándose en contra de Dios, después de haber visto tanta gloria de Dios, lo que Dios hizo con ellos para sacarlos de Egipto, aún se rebelaron, y Dios quiso quitar ese pueblo. Dios quiso hacer desaparecer ese pueblo, y le quiso dar otro pueblo a Moisés. Pero allí se manifestó lo que estaba en el corazón de Moisés, porque aún así Moisés se para delante del Señor e intercede por un pueblo. Dios lo quería por esa razón. Dios lo quería por esa razón, porque el corazón de Moisés no se iba a engrosar o no se iba a llenar de tanta altivez para decir: si es verdad, este pueblo es tan duro, yo no quiero seguir con este pueblo. Si tú me puedes dar un pueblo más alto y un pueblo más fuerte, entonces yo estoy dispuesto a ser líder en ese pueblo. No dijo aquello. No dijo aquello. Quizás otro hombre lo hubiese dicho, cansado de la dureza del pueblo. Un mejor pueblo, más grande, más numeroso, más fuerte. Pero dijo: no, no lo hagas. ¿Qué dirán los egipcios que sacaste a este pueblo para que muriese en el desierto? Y en el fondo era lo que Dios esperaba de Moisés.
porque conocía el corazón de Moisés, y Dios esperaba que aquel que puso como mayordomo, ¿cierto?, en sus bienes para con Israel, pudiese tener la actitud de interceder y no rendirse. Entonces, no era su fe, ni tampoco la fluidez de sus palabras, era su corazón, la actitud de interceder y de aguantar. La Escritura muestra de que no solo Moisés, había un hombre de los que salieron desde la tierra de Egipto, que era muy joven, un muchacho llamado Caleb, príncipe descendiente de la tribu de Judá. Y la Escritura dice que en un momento determinado, cuando se acercan a la tierra prometida, apenas salieron, porque demoraron pocos días en llegar al lugar determinado que Dios le había prometido, no demoraron tanto tiempo en llegar. Y la Escritura dice de que Moisés les pidió a 12 jóvenes, entre ellos Caleb y entre ellos Josué, que fueran a ver y a examinar la tierra que estaba allí delante de ellos. Y la Escritura dice que ellos fueron como espías, como veedores de lo que veía más adelante, y se encontraron con muchas cosas. La tierra en sí era tierra próspera, los granos y las frutas que había allí eran enormes. También había tierra muy fértil, pero también había tierra peligrosa, tierra que traga hombres, como dijeron algunos de ellos. O sea, tierras pantanosas seguramente. Habían dificultades, las ciudades eran amuralladas, la gente que vivía allí era alta, más altos que ellos. No solo los gigantes, eran más altos que ellos y más fuertes que ellos. Y aparte de eso había un sector donde estaban los descendientes de Anak, que eran gigantes. Y la Escritura dice que cuando ellos comentaron acerca de este hecho, ellos parecían langostas al lado de esos gigantes. Hijos de Anak, seguramente en otras partes ya ellos habían sabido de gigantes, porque para ellos pareció normal. Hay gigantes, hijos de Anak. Significa que no solamente allí habían gigantes, sino que en otras partes. Pero dejando de lado eso, volvieron los 12, uno por cada tribu, volvieron al pueblo y les preguntaron. Y empezaron a comentar lo que ellos vieron allí, todos. Y los 10, exceptuando Caleb y Josué, se fijaron en los problemas que habían allí. Ellos dijeron, sí, existe esto, existe la tierra, fluye leche y miel, es abundante, pero también hay ciudades fortificadas, la tierra se traga a la gente. Entonces lo que ellos empezaron a hablar era lo que estaba en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Había una fe profunda. ¿Creían realmente que Dios podía hacerlos meter en esa tierra prometida? ¿Se las podía dar? ¿O había temor y miedo en el corazón? Sin embargo, la Escritura dice que 2 de ellos tuvieron una actitud distinta. La Escritura dice que Caleb se para porque todos empezaron a murmurar y a hablar y a reclamar lo que estaba sucediendo, a tener miedo de que se iban a enfrentar y iban a llegar a una tierra que era muy complicada para poder conquistarla. Se menospreciaron, pero se olvidaron, no solo se menospreciaron, se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Pero allí apareció Caleb. La Escritura dice que Caleb hizo callar a la gente, al pueblo. Es más, le dice, subamos ahora. Él quería subir en ese mismo momento, subamos ahora. Porque estaba seguro que Dios les daría la victoria. Ese hombre era valiente. Y la Escritura muestra que Dios le agradó tanto la actitud de Caleb, que la misma tierra que ellos vieron, que era la tierra de Canaán, la primera parte, digamos, de la tierra prometida, en ese sector donde estaba Hebrón, Dios se la dio a Caleb. Él quiso que la tuviera. Por esa actitud. Por la actitud de valentía. Caleb desaparece en la historia. Siendo un príncipe, siendo valiente, desaparece en la historia. La Escritura muestra de que Moisés muere porque Dios no le permitió a Moisés. Después de ese encuentro, Dios los hizo vagar por el desierto durante 40 años hasta que volvieron a ese mismo punto otra vez. Demoraron 40 años, pero ya habían estado allí. Y después de esos 40 años, cuando murieron todos los que salieron de Egipto y solamente los hijos menores de cierta edad
estaban vivos, exceptuando Caleb y Josué. Muere Moisés. Y muere Moisés, la escritura muestra, muere Moisés, porque Moisés no fue porque se enojó. Moisés no entró a la tierra prometida al pueblo de Israel porque no creyó. Esa fue la razón. Él era el hombre más manso de la tierra, pero la actitud de haberse enojado en ese momento, la escritura muestra de que en un momento determinado, no sé si recuerdan, Israel tiene 2 ocasiones en donde tiene sed tiene sed y le pide a Dios agua. Y en la primera ocasión Dios le dice a Moisés que golpee una piedra 2 veces delante del pueblo, estaba Aarón, estaban los ancianos, golpeó 2 veces la piedra y la piedra le dio agua. Y en la segunda ocasión, en la otra piedra, Dios le dice que también lleva al pueblo, congregue a los ancianos, lleve la vara, pero que le hable a la piedra, no que la golpee. Y Moisés, molesto, golpeó la piedra. Golpeó una vez, no salió agua. Golpeó la segunda vez y salió agua. Pero Dios no le gustó, porque dice que por cuanto tú no entrarás, le dice, tú no entrarás a los hijos de Israel, ¿cierto? Por cuanto no creíste a lo que yo te dije. Solamente le tenía que hablar, ¿cierto? La primera piedra era la ley, la segunda piedra era la gracia, ¿cierto? Que la golpeó una vez y no le dio agua, porque por medio de obra humana nunca iba a sacar la vida. Y por lo tanto Dios quitó esa segunda piedra y le volvió a poner la primera, que era la ley, y en el segundo golpe volvió a sacar agua, y los israelitas siguieron toda su vida, y hasta el día de hoy siguen sacando la bendición de Dios por medio de una ley. Y Dios no quería eso, Dios quería que conocieran la gracia, por eso lo deja de lado. Pero no porque se enojó, no porque se molestó con el pueblo, se había molestado muchas veces, sino por la fe. Por lo tanto, no eligió Dios a Moisés porque era un hombre de fe, lo eligió por su corazón. Sabiendo Moisés que Dios no lo iba a dejar entrar, aún así, la escritura muestra de que Dios lo manda a vencer ciertos reinos antes de cruzar el Jordán, antes que muera, le dice, antes que tú partas y te reúnas con tu familia, por decirlo así, los que ya había partido Aarón, ¿cierto? Ve y conquista y vence a estos reyes y después muere. Y Moisés, manso, como se decía de él, y obediente, lo hizo, a pesar de que sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Cualquiera se hubiese rebelado, cualquiera se hubiese quedado allí, viejo ya, no lo voy a hacer porque tú me prometiste entrar y ahora que tú te enojaste conmigo, yo no voy a conquistar ningún reino, si quieres pone a otro. No lo hizo. Y no lo iba a hacer porque Dios conocía el corazón de Moisés. Entonces, el tema es, hermanos míos, que Dios te llama y Dios te trae al Evangelio y Dios te hace transitar y Dios conoce tu corazón. El que no conoce el corazón es uno. Es uno. Caleb desapareció de la historia. Entraron a la tierra prometida. La primera parte que estaba allí, cuando entraron con Josué, porque ya Josué tomó el mando, por decirlo así, heredó el mando de Israel, que Dios se lo permitió. Entraron y Caleb no dijo nada. Pasaron por la tierra que le correspondía a Caleb y a toda la tribu de Judá, y Caleb siguió acompañando a todos sus hermanos israelitas. Conquistaron todos los reinos, todos los lugares donde tenían que ser conquistados. Se repartió la tierra y cuando estaban en esa, recién Caleb se acerca a Josué. Jamás le reclamó a Josué. Jamás se rebeló contra Josué. Podían no haberlo hecho. Era de la tribu de Judá. Podía haber reclamado su principado, por decirlo así, y que también era uno de los 2 que Dios había dejado y que tenía valor. Porque eso hicieron María y Aarón delante del Señor. La escritura dice que en un momento determinado Moisés tomó una mujer cusita que a ellos no le agradó y ellos reclamaron y dijeron: ¿acaso Dios nos ha hablado también por medio de nosotros? ¿Por qué Moisés se le permite esto? Si por medio de nosotros también Dios ha hablado. Y se compararon y se pusieron al mismo nivel de Moisés. Y reclamaron y a Dios le molestó aquello. Pero Caleb no tuvo la misma actitud. Él se puede haber sentido en el mismo nivel de Josué, pero no lo hizo. Y esperó. Y cuando llegó el momento de que todo se había conquistado, solo faltaba la tierra de él. Y va y le recuerda a Josué: recuerda que Dios me dio esta tierra.
Pero déjame a mí, porque yo tengo, dijo, la misma fuerza que hace 45 años atrás, cuando él tenía 40 años y entró a la tierra. La misma fuerza. No reclamó nada, no pidió nada, no murmuró porque los demás no lo acompañaron. Él sabía que Dios estaba con él. O sea, mire, creyó en el principio que con todos los israelitas podían expulsar a la gente que estaba allí y a los gigantes, y cuando habían pasado 45 años seguía pensando lo mismo. Es más, la escritura dice que Caleb expulsó a los hijos de Anac de ese lugar, a los gigantes, los expulsó, y los expulsó solo. No fue todo Israel a acompañarlo. Dios lo bendijo porque conocía su corazón. Pero el cumplimiento de la promesa de Dios pasó por un tiempo. Y Caleb supo esperar. Ahora, a donde se pone complicado el tema es el servicio. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Y a veces se lleva muchos años dentro del Evangelio, muchos años colaborando, muchos años en el anonimato, por decirlo así, muchos años ayudando, muchos años sirviendo, muchos años sin ser reconocido, muchos años con palabras del Señor en el corazón, promesas del Señor en el corazón, que no se cumplen. Pero hay que tener la actitud de Caleb. Hay que tener la actitud de Caleb. Y esperar hasta el final. Hay que tener la actitud de Moisés. Y aceptar cuando Dios te dice que no. Escuché a un hermano una vez que me dijo, ¿sabe, hermano? Dijo, yo una vez me compré una mochila de esas mochilas para poder salir y salir con los más jóvenes, dijo. En ese tiempo yo también era joven, dijo. Y quería salir y evangelizar junto con demás hermanos, y en esa mochila era como una mochila de camping especial dedicada a eso. Y yo la compré, dijo, hermano, yo la compré porque yo anhelaba en mi corazón ser considerado y salir. También. Hasta el día de hoy no ha sido así. De hecho, en algún momento determinado alguien necesitaba una mochila y yo la entregué. Pero a pesar de que han pasado los años, todavía sigo soñando. Todavía sigo soñando. Como soñaba Caleb, me dijo. Entonces yo medité en aquello. Porque existen dos cosas que a uno le pueden pasar. Dos cosas más importantes que a uno le pueden pasar. Te puedes frustrar. Te puedes cansar. Puedes murmurar y decir como María y Aarón, ¿acaso Dios también no ha hablado por mí como habló por Moisés? ¿Acaso Dios no está en mí también? ¿Por qué no soy considerado? Ahora ya es mi tiempo para poder hacer este tipo de cosas. O puedes tener la actitud de Caleb y esperar. Esperar el tiempo. Y conservar la fuerza. Y cuando sea el momento en que tengas que hacer algo, el momento de Dios, tener la misma pasión, el mismo corazón limpio y la misma pureza para servir. Lo mismo. ¿Acaso no han visto? Y no quiero decirlo de una buena manera, de una mala manera, pero ¿acaso no han visto, los que llevan más años dentro del Evangelio, que hay hermanos que toda su vida han sido ayudantes de pastor o han colaborado con pastores y nunca han sido pastor? Y siempre han tenido la misma alegría, la misma fuerza. Y nombran a otros. Y nunca han buscado esa honra. Lo único que han querido es ayudar. Yo a veces he mirado a sus hermanos, que ya llevan años en eso. Y he pensado qué los motiva. Son invisibles. No tienen la gloria. Tienen todo el trabajo, las responsabilidades. Comparten la misma carga, las mismas penumbras, sin el ungimiento, sin la cobertura de pastor. Solo un hermano que tiene la buena voluntad de servir. Y pasan los años.
Entonces uno dice, oh, qué porte, ¿no? Qué porte. Y si tienen la misma alegría durante todos sus años, qué corazón firme. Entonces, Dios pesa los corazones. Y eso es en lo que yo me quiero enfocar, o lo que quiero enfocar hoy delante de ustedes, hermanos, y compartir. Más allá de la historia de Moisés, más allá de la historia de Caleb y de Josué, que Josué nunca estuvo anhelando el legado de Moisés. Nunca Josué quiso ser el heredero de la obra de Moisés. Él era el colaborador. Estaba allí, a la mitad del cerro. Moisés estaba en la gloria de Dios, el pueblo estaba en la suya y él estaba solo en la mitad del cerro. Ese era Josué. Moisés lo mandaba a hacer algo y Josué iba. La Escritura dice que en un momento determinado la presencia del Señor Dios se enojó con el pueblo de Israel por su dureza y no quiso que el tabernáculo de reunión donde descendía su presencia estuviera en medio del pueblo, y lo sacó del pueblo en un lugar apartado. Y Moisés iba y hablaba con Dios y de vez en cuando volvía al pueblo y conversaba con el pueblo. Pero la Escritura dice que Josué no entraba al pueblo. Josué se quedaba en el tabernáculo. Porque lo que buscaba Josué no era lo que Moisés tenía, si no lo hubiese seguido a Moisés a todas partes. Lo que buscaba Josué era la presencia de Dios que tenía Moisés. Entonces Dios conoce el corazón. Dios le dijo a Josué que fuera, digamos, quien reemplazara a Moisés, porque Josué no deseaba el puesto de Moisés. Solo deseaba servir a Dios. El corazón, hermano, el corazón es engañoso. Entonces hay que examinar qué hay en el corazón, qué hay en mi corazón. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que se debería trabajar en la vida nuestra, desde que uno llega al Evangelio, desde muy pequeño en el Evangelio, desde los primeros pasos, es el corazón. Es el corazón. Allí hay que trabajar. No es en el gran conocimiento que pueda adquirir. No es buscar los mejores dones. Sí, son buenos. El corazón hay que trabajarlo. El corazón. Que Dios te permita escudriñar tu corazón. Que Dios te permita conocerlo. Que Dios te permita ser curado y sanado en el corazón. Porque es muy engañoso. Y el camino que tú puedas determinar, tomar en tu vida, o los caminos que puedas tomar en tu vida, si son influenciados por un mal pensamiento del corazón, no van a agradar a Dios nunca. No los van a agradar. Descubre nuestro corazón. Y el corazón, como decíamos hace un momento, se revela en los peores momentos de la vida y en los mejores momentos de la vida. Cuando a mí me va muy bien en la vida, se manifiesta mi corazón, y cuando a mí me va muy mal en la vida, cuando las cosas son difíciles, cuando pareciera que Dios no está conmigo, cuando pareciera que Dios está distante de mí, cuando pareciera que es difícil la vida, entonces allí se manifiesta la postura de mi corazón. ¿Qué piensa mi corazón? ¿Qué siente mi corazón? ¿Qué decide mi corazón respecto a Dios, al Evangelio? ¿Qué actitud tiene mi corazón con respecto a la vida, con respecto a las personas, cuando las cosas son difíciles? Allí se manifiesta el corazón. Y eso tiene que ser trabajado por Dios. Tiene que ser trabajado. Moisés no era el hombre más manso de la tierra al principio, pero Dios trabajó su corazón, lo trabajó. Que Dios trabaje en nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios trabaje en mi corazón, que Dios trabaje en nuestro corazón. A veces somos presurosos en muchas cosas, en murmurar, en juzgar. Teníamos un tema de conversación con unos hermanos con relación a una escritura, con relación a una escritura. Cuando decía, no impongan las manos con ligereza. Y en esa conversación la pregunta era, ¿en qué momento imponer las manos? Y veíamos que hay que ver el contexto de esa palabra, primero, si es que se refiere solamente a orar por un enfermo o a otra imposición de manos. Pero si se refiere a los enfermos, cuando alguien viene, cuando alguien que no conoce a Cristo viene de la calle y te dice, hermanito, ore por mí porque estoy enfermo. Y yo digo, no voy a imponer las manos con ligereza porque a lo mejor este hombre está lleno de pecado.
y no la impongo. Si no impongo las manos, José, que era un hombre que no merecía que alguien orara por él. Entonces, en el fondo, mi corazón tan engañoso me hizo creer que tenía yo la autoridad para pensar y determinar que esa persona en sí no merecía que Dios le sane. Si Dios te dice no imponga las manos o no ores por esa persona enferma, pues no ores. Pero si tú determinas que no merece ser sanado por Dios, entonces el corazón está lleno de arrogancia. Lo digo porque en algún momento de la vida yo también me autoanalicé con respecto a aquello. Miré mi propio corazón y llegué a esa conclusión. Si yo digo que no, es porque estoy determinando de que Él no merece a Dios. Y si Dios no me dijo que no lo merecía, entonces yo arrogantemente juzgué lo que a un hombre merezca o no merezca a Dios, o su favor. Y eso habla de que mi corazón era arrogante. El corazón del hombre es engañoso, muy engañoso. Por eso hay que pedirle a Dios que nos permita ser sanado y nos permita entendernos o encontrar el mal de nuestro corazón o la oscuridad de nuestro corazón. A veces almacenamos, como en otras ocasiones se ha compartido, almacenamos rencores y no somos capaces de perdonar. Y tenemos la razón de estar enojados, tenemos la razón. Y nosotros juzgamos y que teníamos la razón. Pero en el fondo nuestro corazón no es capaz de perdonar y tiene odio. Otra vez nuestro corazón es engañoso. Y otra vez Dios pesa el corazón y te mira, porque Dios escudriña el corazón del hombre y delante de Dios el corazón del hombre está desnudo. Entonces te dice, estás falto. Tienes la oscuridad del rencor en tu corazón, pero tú estás empecinado en que tienes la razón. Entonces el corazón, hermanos míos, el corazón es muy engañoso. Es muy engañoso, es muy engañoso. Por eso que necesitamos que Dios, por medio de su palabra, nos escudriñe, desnude nuestro corazón y nosotros nos podamos dar cuenta, es verdad. Está mal esto en mí, lo tengo que cambiar. Tiene que salir de mí porque esto no está bien. Así que, hermanos, invitarlo a que le pidamos a Dios tener un buen corazón. Y que Él escudriñe nuestros corazones y que Él sane nuestros corazones. Sane nuestros corazones. Hay un hombre, la Escritura muestra acerca de un hombre que dice que es conforme al corazón de Dios. Yo creo que ya se acordaron algunos de quién es. El rey David. Hombre conforme al corazón de Dios. Pero si alguien analiza la vida de David, la historia de David, tiene cosas muy malas. Cosas muy malas. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Porque a veces no hacemos cosas malas porque no hemos tenido la oportunidad de hacer las cosas malas. Porque Dios nos ha guardado. No porque no lo haríamos. Y David tuvo muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Tomó la mujer que no le correspondía. Al marido de la mujer que es Uría lo envió a morir a la guerra. ¿Cierto? Y estaba en ese silencio sin ningún remordimiento hasta que un profeta lo confronta. Pero Dios dice que es un hombre conforme a su corazón. ¿Y cuándo se manifiesta el corazón de David? Es cuando Dios viene a castigarlo. Allí se manifiesta. Porque ni se revela, ni elige otra cosa que no sea la mano de Dios. Sabía que había pecado y lo reconoce y lo acepta. La Escritura dice que en un momento determinado su hijo se rebeló, Absalón se rebeló en contra de él y él termina arrancando del lugar donde él estaba, y cuando iba arrancando o se iba con sus soldados, con sus valientes, del otro lado del río un varón le gritaba, lo insultaba
Entonces uno de sus valientes le dice, ¿quieres que pase y le corte la cabeza a este perro? A este perro. Por lo que estaba hablando delante de su rey. Y él dijo, no. Porque quizás Jehová lo envió. O sea, era un hombre que era capaz de arrepentirse y de aceptar el castigo de Dios hasta el final. No era conforme al corazón de Dios porque era intachable. Era por la actitud que tuvo en el peor momento de su vida. Y quizás nosotros estamos en la misma condición. No somos hombres y mujeres intachables, que no tenemos muchos errores. Pero en los peores momentos de nuestra vida Dios va a pesar nuestros corazones. Y allí va a decir que somos. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Como el hombre que tenía una deuda y se acerca ante aquel que le debía y le pide misericordia a ese hombre, y el hombre lo escucha y le perdona la deuda, y luego sale de ahí, de ese lugar, y se encuentra a un consiervo de él que también le debía a él mismo y le cobra la deuda. El recién perdonado le cobró a otro que le debía, el recién perdonado, y el otro le explica que no podía pagarle y no tenía los recursos en esos momentos para pagarla, y él no aceptó la disculpa y no lo perdonó. Entonces el primero que lo había perdonado a este segundo se entera y lo trata de siervo malo y perverso. El corazón, hermano, el corazón. En el peor momento de su vida, cuando estaba en la deuda, se mostró humilde, se mostró necesitado, se mostró humilde, humillado. Pero en el mejor momento de su vida, cuando ya lo tenía todo resuelto, allí también se tenía que manifestar el corazón. Y se manifestó de una mala manera. Por eso, hermano, cuando Dios te bendice a lo más alto, cuando Dios te dé en abundancia, cuando Dios te prospere mucho, cuidado allí, Dios pesará tu corazón. Y cuando estés en el peor momento de tu vida, de aflicciones, el momento más bajo, en el lodo cenagoso, como dice la Escritura, allí Dios también va a pesar tu corazón. Porque en el fondo es lo único que Dios ve. Tu corazón. Padre amado, Dios de amor y Dios de misericordia, te damos muchas gracias por este día. Porque nos has permitido, Señor, estar en tu presencia y poder, Señor, compartir y escudriñar y recordar las cosas que ves, las cosas que pesas, las cosas que consideras de nosotros. Señor, a veces nos olvidamos de la importancia del camino. La importancia del camino. Y delante de ti, Señor, está nuestra vida y lo importante de este caminar es que tú pesas la intención de nuestro corazón, como dice la Escritura cuando se acercó Caín y Abel delante de tus ojos. Y fue tu mirada con agrado a Abel primero y a su ofrenda. Y no fue con agrado tu mirada a Caín y a su ofrenda. No porque la ofrenda fuera la mala, era la intención que estaba en el corazón. Lo que Dios vio en el corazón, lo que tú viste en el corazón de Abel, fue lo que te agradó. Y por eso aceptaste su ofrenda. Entonces a veces, Señor, nos preocupamos en el camino de la ofrenda, de nuestra vida, de las cosas, de los conocimientos. Nos enfocamos en ese tipo de cosas, de cómo servimos, pero la intención de nuestro corazón, lo que está allí, lo que piensa en nuestra vida, de cómo juzgamos, de cómo pensamos, de cómo miramos al prójimo, de cómo nos consideramos unos a otros como hermanos. Eso es realmente importante. Eso es realmente importante. La simpleza de la vida, del camino que tú nos has trazado. Señor, nuestro corazón es engañoso y es muy difícil que yo pueda juzgar, nosotros podamos pesar nuestro corazón, que es bueno o malo, porque hoy día podemos pesarlo como bueno, pero mañana no es tal. Y quizás podemos pensar que nuestro corazón es malo, pero en el peor momento de nuestra vida se manifiesta de una buena manera. Entonces entiendo que en los momentos en que se manifieste te necesitamos. Necesitamos de tu presencia allí, de tu consejo allí, para que en el mejor momento de nuestra vida nuestro corazón se manifieste bien, y para que en el peor momento de nuestra vida también, como dice tu palabra,
que el hombre sabio, el hombre entendido, el hombre que tiene esa estatura, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Permítenos, Señor, en nuestro corazón almacenar, Señor, y meter en nuestro corazón cosas buenas, para que en esos momentos determinados de nuestra vida saquemos cosas buenas y no cosas malas. Padre, que así sea. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que ninguno se quede sin ser bendecido, que el corazón de todos sea confortado, alegrado, Señor, y bendecido. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Saludamos a todos los hermanos que han estado en la sintonía, todas las hermanas que han estado en la sintonía, invitándoles también para que se puedan reunir o estar en comunión el día martes, el próximo martes. Dios también tendrá otro varón compartiendo la escritura, invitando a los hermanos de Candelaria, que reunión el día viernes a las 7 de la tarde, los que están acá con el pastor Joel Martínez, y a los demás hermanos que se congregan en otro lugar, que Dios los bendiga en sus congregaciones. No se olviden de
de que son hermanos. No se olvide de que son hermanos. Perdónense, ámense, ténganse paciencia, porque todas esas cosas las tiene Dios con nosotros. Dios nos perdona, Dios nos tiene paciencia, Dios nos soporta, Dios nos extraña. Así que hermanos, los invito a esa comunión, a esa sana comunión, a leer, a escudriñar, a no cansarse, a no escuchar las voces del mundo, de este tiempo, que te llevan a la incredulidad. Acercarse a Dios. Esta palabra no cambia, y él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Mientras nosotros no nos acerquemos, nos acerca, es así. Y si nosotros no pedimos, Él no responde. La Escritura dice: sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. La Escritura está llena de muchos ejemplos en donde después de que alguien pidió, después de que alguien oró, clamó a Dios, Dios respondió. Dios siempre quiso responder, pero siempre espera de que uno se acerque y le pida, porque es lo justo. Es lo justo. A lo mejor es más injusto llegar y darle a alguien sin que lo pida, pero es justo porque es la ley de que el que pide recibe. Así que las peticiones tienen que ser delante del Señor, las conversaciones tienen que ser con Él, y la comunión tiene que ser con los hermanos. Así que hermanos, los invito a que en un buen corazón, en un buen espíritu, sigamos reuniéndonos en forma online y sigamos teniendo comunión. Y si nos vemos presencialmente, también existe esa buena comunión, sin nada malo en el corazón, con pureza y con un buen sentir. Creo que es lo más sano. Como dice una palabra que siempre se cita en muchas congregaciones: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y se cita de una manera tan liviana, pero el fondo de eso dice: los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor la bendición. Juntos y en armonía. Y esa armonía hay que cuidarla siempre, con madurez, con amor, con soportarse y con esperar lo mejor de tu hermano o de tu hermana. Así que hermanos, cariñosamente invitados, como les decía, hasta el próximo martes, y en que nos volvemos a conectar otra vez por medio de la señal. Así que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Saludos a los hermanos que están acá, a todos los hermanos, hermano Rodrigo, hermano Mauricio, hermano Jeremías, a todos los hermanos conectados. Que Dios les bendiga. Su presencia está con nosotros, Señor. Eres la luz. Eres la luz y el amén. No hay nadie mejor en el
tiempo de culpar. Sigue libre y se refiere al Señor hasta el final. No traes nunca más. Aleluya. Adiós.